¿Qué tal? Vamos a continuar con la clase. En la sesión anterior revisamos cómo calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados e intervalos y revisando el video les voy a pedir que hagan una corrección en el cálculo de la mediana. La media y moda están bien como lo vimos en el video anterior, pero en la mediana con esta ecuación cometí aquí un error que para mi caso no implicó un cambio en el resultado porque es el mismo valor. Vean, en la sesión anterior, para el cálculo de la mediana, nosotros habíamos dicho que era el límite inferior real, ese lo tenemos bien, lo habíamos calculado aquí en 11.5, porque la mediana, la mitad de mis datos estaban aquí en el 53%, ¿se acuerdan? Por eso yo había utilizado esta segunda fila para el cálculo, para el uso de mis datos. Así es que yo sabía que ya era la frecuencia absoluta que iba a utilizar 33 y el límite inferior real en 11.5. Ese valor está bien. El n medios también está bien, que era el total de datos, que eran 90 entre 2, sigue siendo 45. Y este es el valor que yo les voy a pedir que ustedes, cuando hagan el ejercicio con la amplitud de 3, es decir, aquí van a tener intervalos de 6 a 9, de 10 a 13, y a ustedes quiero que hagan lo siguiente. En mi caso, bueno, voy a quitar este 33 menos FAA, este 15. Vean, FAA en nuestra fórmula, que ya lo puse, dice frecuencia acumulada anterior a F. Si yo ya había dicho que mi F o frecuencia absoluta es 33, mi frecuencia acumulada anterior a la frecuencia va a ser este valor. Y yo en el ejemplo, en el ejercicio de la clase pasada utilicé este. Como este valor es igual a 15, tiene el mismo valor porque no había otra frecuencia antes, a mí no me va a cambiar el resultado. Pero si por ejemplo hubiera sido este 27, mi frecuencia acumulada anterior tendría que ser 48 y no 33. En este caso no tuve problemas y no va a variar mi resultado, pero yo les pido que esta frecuencia anterior absoluta, frecuencia acumulada anterior a F, sea este valor. Así es que yo lo voy a quitar aquí y lo voy a corregir. Vean, ya íbamos límite inferior real, luego n medios, y a ese n medios le voy a restar la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia que estoy utilizando. En este caso sería esta celda. ¿Ok? Entonces hagan esa corrección, por favor. Lo demás está bien. Sobre 33 vamos también aquí a hacer corrección, que es 33 la frecuencia. Entonces lo voy a poner con la celda que le corresponde, que es esta frecuencia. ¿Ok? Aquí ya nos lo marca. Y entonces ya toda nuestra ecuación la tenemos con celdas. Y le voy a dar Enter. Y si se fijan, a mí no me varió el cálculo de la mediana. Pero a ustedes, por favor, hagan esa corrección. Yo en el ejemplo anterior había tomado esta frecuencia absoluta cuando me estaba pidiendo frecuencia acumulada anterior a F, que sería este. ¿Sí? Así es que ustedes, por favor, en casa hagan esa corrección para el cálculo de la mediana. Muy bien, pues vamos a continuar hoy revisando lo que es las medidas de dispersión. Esta ya va a ser la tabla completa para el cálculo tanto de medidas de tendencia central como medidas de dispersión. Pero ¿qué son las medidas de dispersión? Nosotros vamos a revisar estas medidas de dispersión, el rango que ustedes, así como lo hemos venido calculando, el rango que en algunas ocasiones algunos autores lo consideran también como amplitud, va a ser esa diferencia que hay entre el dato mayor menos el dato menor. Vamos a ver también lo que significa la desviación media y cómo calcularla, la desviación estándar o típica, también la
así la pueden encontrar, la varianza y el coeficiente de variación. ¿Se acuerdan? Cuando escuchen coeficiente, estamos hablando de un porcentaje. ¿Pero qué es una medida de dispersión o las medidas de dispersión? Son una parte de la estadística que nos van a ayudar a identificar, nos van a dar información de cómo está variando, qué tanta variación tiene una variable. Y esto se pretende resumir en un solo valor de dispersión, así como nosotros calculamos media, mediana y moda para la parte de medidas de tendencia central, igual las medidas de dispersión en la desviación estándar o en la varianza nos van a tratar de englobar el conjunto de los datos. ¿Y qué nos indican? Si los datos están más o menos agrupados respecto de las medidas de centralización, que serían la media, la mediana y la moda. El rango, ¿verdad? Es la medida de variación más simple. ¿Cómo se obtiene? Pues aquí acuérdense que vamos a estar trabajando con muestras, siempre todas las fórmulas que hemos estado revisando han sido para muestras y no poblaciones, y el rango lo podemos encontrar como el dato mayor menos el dato menor. Ese lo vamos a calcular ahorita aquí. Medidas de dispersión, bueno, vamos a calcular aquí el rango, que nos decía que era el dato mayor. Nosotros lo tenemos ordenado, bueno, lo tenemos aquí, valor máximo, ya lo habíamos calculado, pero lo vamos a poner abajo. Vamos a poner el valor máximo menos el valor mínimo, que es 6. Y ese va a ser nuestro rango. Ya lo teníamos aquí calculado, en ese no tenemos variación, es 38. Y en ese sí nos basamos aquí, en esta tabla, no en esta otra tabla. Porque aquí tenemos un 47 que no aplica. Este dato no es real porque no aparece en nuestra tabla. Lo utilizamos como intervalo para hacer los datos agrupados. Pero para el rango nos tenemos que ir a calcular con los valores naturales que tenemos en la tabla. Y después, la desviación media. Por definición, ¿qué nos dice? Es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media y se representa por dm o dx. ¿Se acuerdan que este símbolo ya nos representaba la media? Y aquí lo vamos a tener. Miren, la desviación media es esta fórmula que ahorita lo vamos a hacer aquí en Excel. ¿Qué nos está diciendo? Y es importante esta definición o este concepto, valores absolutos. Cuando nos está diciendo valores absolutos, vean, si se fijan aquí, tenemos no un paréntesis, sino dos líneas rectas. Eso quiere decir que todo valor que dé de resultado sea negativo, sea positivo, se va a tomar nada más la magnitud y no el signo. Eso está haciendo referencia al valor absoluto. Cuando vean ustedes que está una operación o un número o algo elevado al cuadrado, al cubo o lo que sea, pero que esté con estas dos líneas verticales, lo que esté encerrando nos está diciendo que es un valor absoluto y entonces lo único que nos va a interesar es la magnitud y no el signo, es decir, todo el valor que dé de aquí va a ser positivo. Y ok, continuamos, estamos en el cálculo de la desviación media. Y para ese cálculo estábamos utilizando ya esta ecuación, desviación media, que nos dice, ¿se acuerdan que la epsilon quiere decir sumatoria? Y nos está diciendo desde el dato i, que sería el primer dato, hasta el késimo término o el último dato del cual
nuestro ejercicio nos esté viendo. En este caso serían todos estos valores, pero ya los tenemos nosotros aquí en intervalos. Y nos está diciendo, va a ser la sumatoria de cada una de las multiplicaciones. Aquí, como es para datos agrupados, vamos a utilizar estas frecuencias, es lo que nos está diciendo, frecuencia, y multiplicando por cada una de los datos menos la media, tengamos. Así es que vamos a utilizar este valor. Aquí vamos a ir construyendo la tabla. Primero tenemos que hacer una resta de xy y vamos a hacer también aquí una corrección. Ustedes quiero que me ayuden. Vean, esta va a ser la primera columna que nosotros vamos a necesitar para ir resolviendo las medidas de dispersión. Para esto, ¿qué nos dice? Va a ser toda xy, en este caso, aquí sí vamos a utilizar el punto medio o la marca de clase, que puede ser estos datos o estos, no nos cambiaron. ¿Se acuerdan que siempre les va a dar lo mismo? Si calculan la marca de clase con su límite inferior y superior, o con el límite inferior y real y superior real, tiene que dar lo mismo. Si no les da lo mismo, entonces van a utilizar lo que esta marca de clase, que sería el obtenido del límite inferior real y límites superiores reales. ¿Y qué nos está diciendo? Vas a restarle a tu marca de clase o punto medio la media. Y vamos a ver cómo quedó la fórmula. Nos dice este punto medio o marca de clase menos el B23, que es la media, pero yo estoy utilizando la media de el cálculo de la media con estos datos, y la que me interesa es con estos, que para este caso no varió mucho, pero vamos a corregirla. Vamos a fijar el valor, ¿se acuerdan? Aquí colocando unos signos de peso o de dólar, pero vamos a hacer el cambio. No va a ser la celda B23, sino va a ser esta media. Entonces vamos a quitar este y vamos a poner este. Así es que vamos a ponerle también aquí sus entre signo de pesos, y ahí tenemos ya nuestro valor. Lo vamos a recorrer hacia acá y vamos a tener estos valores. Bueno, vamos a ver aquí si lo hizo bien. G26, que sería este valor, menos la media, sí. Bueno, si no quieren tener tantos decimales, le vamos a pedir al programa desde aquí que nada más nos tome 2 decimales. Con estos, vean aquí, disminuir decimales. Vamos a dejar solamente 2. Le vamos a dar Enter. Y también aquí, en todo esto, bueno, también en estos vamos a disminuirle a 2. Y aquí vamos a pedirle al programa que también nada más nos calcule con 2 decimales. Ahí está, 2 decimales, para que sea a la vista pues más agradable, ¿verdad? Menos cansado. Igual en esto vamos a corrigiendo. Vean, automáticamente hace el programa un cálculo de redondeo hacia donde le corresponda y no nos varían los resultados. Vean, llegamos al 100%, y ya lo tenemos con una mejor vista. Tenemos entonces que esa primera operación, que era la marca de clase menos mi media de cada uno de los intervalos, me está dando un valor. Si se fijan, aquí tenemos 2 valores negativos. Por eso es que en la siguiente columna nosotros tenemos que ponerlos o pasarlos a valor absoluto, que es lo que nos está pidiendo la fórmula. El valor absoluto se calcula de la siguiente manera. Para el programa, lo único que tenemos que hacer es abs, que quiere decir absoluto. Vamos a borrar esto.
y lo vamos a hacer. Entonces va a ser igual a apps, que dice esta fórmula: devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. O sea, nos interesaba la magnitud nada más, ¿se acuerda? Entonces vamos a darle el apps, seleccionamos esta, nos está pidiendo el número. ¿Qué número va a ser? Pues este. Le damos enter y de esa manera desplazamos hacia abajo. Y ahí tenemos ya el cálculo de esta columna. Y de ahí nos está diciendo ya para calcular la sumatoria de cada una de esos valores absolutos que tú obtuviste de la resta, y lo tienes que multiplicar todavía por tu frecuencia. Entonces construimos otra columna, y esta columna, ¿qué nos va a decir? Vas a multiplicar la frecuencia por este valor que tú fuiste obteniendo. Así es que aquí, ¿qué nos está diciendo? La frecuencia, vamos a tener la frecuencia absoluta del primer intervalo, que es 15, es la celda H16, por la celda I25, que es esta operación que ya hice con valor absoluto. Le doy enter y ya tengo el primer valor. Y así nada más lo desplazo hacia abajo y ya tengo el cálculo. Y después nos dice, ahora sí, si ya tienes esa sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por cada valor absoluto, ya tenemos aquí la sumatoria, es la sumatoria de toda esta columna, son 493. Yo la voy a poner aquí en desviación media. Tenemos este valor, 493.60, que en la fórmula corresponde a esto, y lo voy a dividir entre mi n. Entonces, el número de datos, voy a borrar 90, y le voy a poner que es esta, B16, es 90. Y tenemos un valor de 5.48 para la desviación media. Aquí también lo voy a redondear a 2. 5.48 tenemos en nuestra desviación media. Ya utilizamos, encontramos la primera medida de dispersión, que es desviación media. Nos va a servir esa desviación media gracias a esta operación para las otras, para la desviación estándar y para la varianza. Muy bien, vamos a continuar aquí. Desviación media. Ahora nos vamos con la desviación estándar. Dice, nos va a medir el grado de dispersión de los datos con respecto a la media. Se denota como S para una muestra o como ρ para la población. Sigma. Sí, es ρ. Y aquí es importante destacar que cuando se hace referencia a la población, el número de datos se expresa con n, y cuando se refiere a la muestra, el número de datos es con una n minúscula. Nosotros estamos trabajando con n minúsculas, es decir, con muestras. ¿Y para qué nos sirve la desviación estándar? Nos permite determinar con buena precisión dónde están localizados los valores de una distribución de frecuencias con relación a la media. Muy bien. Bien, estábamos por el cálculo de la desviación típica o estándar. De este lado les calculé con lo que el programa puede hacer para estos datos. Y aquí va a ser para el cálculo con estos datos agrupados en intervalos. Vean, la desviación típica, entonces nosotros, esto lo voy a quitar de aquí, desviación media, así lo calculamos con el valor. Estábamos en el cálculo de desviación típica o desviación estándar, y miren lo que nos da podemos utilizar la desviación típica aquí para calcular
con los datos naturales, el programa lo puede hacer, al igual que fuimos calculando aquí la media, mediana y moda, pero ya vimos que es diferente cuando trabajamos con esto. Si en algún momento les piden resolver con la tabla principal, lo único que harían es, vamos a darle aquí la fórmula y vamos a revisar, dice, calcula la desviación estándar en función de una muestra. Entonces puede ser esta o puede ser también esta, que es una función compatible. Dice, calcula la desviación estándar de una muestra. Entonces cualquiera de las dos nos apoya. Y vamos a seleccionar les digo, pueden utilizar cualquiera de las dos, es válido. Y que nos está pidiendo de toda esta tabla o estos valores. Le damos Enter y nos va a devolver la desviación típica, ¿no? La desviación estándar nos está diciendo que es de 6.89. Una desviación estándar, si fueran dos desviaciones estándar, sería lo doble de este valor. Y en clases siguientes vamos a ver ya una gráfica donde nos está demostrando dónde colocar la media, la mediana, la moda y también las desviaciones estándar. Y la varianza, pues también vamos a ver cómo se calcula primero con los valores. Vamos a poner aquí var y vamos a ver. Calcula la varianza en función de la población total, calcula la varianza en función de una muestra. Entonces nos interesa una varianza muestral y vamos a seleccionar igual la tabla. Damos Enter y estos son los valores que tenemos. Ahora, nosotros lo estamos calculando para datos agrupados y vean lo que nos dice cómo calcular la varianza. Población, no, estamos trabajando con muestras. La diferencia van a ser las nomenclaturas. Vean, aquí están trabajando con mu y aquí estamos trabajando con media muestral. Aquí sería media poblacional y sería una N mayúscula cuando es valores de población. Serían N total de datos de población, pero nosotros estamos trabajando con muestra y los matemáticos hicieron un ajuste y agregaron un -1 al total de los datos y se expresa con S al cuadrado. Esa va a ser nuestra varianza, que es la medida cuadrática de nuestra desviación estándar. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a descifrar la fórmula. Es una sumatoria desde el primer intervalo hasta el késimo intervalo de la multiplicación de mi frecuencia por la elevación al cuadrado de mi marca de clase. ¿Se acuerdan? XY es marca de clase menos la media, y todo eso lo vamos se eleva al cuadrado cada una de estas sumatorias, y luego lo vamos a dividir entre n-1, que en este caso serían 90 menos 1, y vamos a ver qué es lo que encontramos. Nos vamos con varianza. ¿Qué nos está pidiendo? Primero, haz una sumatoria de mi frecuencia, de cada una de las frecuencias, que serían estas, por la resta de cada uno de los elementos. Aquí al elevarlo al cuadrado, todo número, ¿se acuerdan? Sea negativo o positivo, elevado al cuadrado me va a dar un número positivo. Así es que aquí no va a importar que tengamos menos o más, pero es esta. Si yo ya había calculado aquí, aquí está la fórmula que nos está pidiendo la ecuación, pero vean esta expresión, yo lo fui desglosando. Nos están pidiendo que de este valor nosotros lo elevemos al cuadrado. Y lo único que hacemos es dar aquí igual a este dato, y ustedes busquen ahí este símbolo en su teclado que es para elevar al cuadrado. Si no lo encuentran, lo que pueden hacer es como un piquito, la verdad es que no sé el nombre exacto de este símbolo,
pero bueno, está representando que eleva al cuadrado, es como un cono ahí invertido. Si no lo encuentran, lo que pueden hacer, todo número multiplicado por sí mismo, nos va a estar dando su medida cuadrática. Entonces podemos poner ese número por ese mismo número y nos va a dar 85.87, o lo podemos hacer con este número y elevado al cuadrado 85.87. Aquí vamos a quitarle los. ¿Sí? De las dos maneras ustedes lo pueden calcular y ya de ahí jalan, desplazan hacia abajo para que les calcule cada uno de estos valores y obtenemos su sumatoria. Pero todavía nos falta un paso que nos está pidiendo la fórmula. Ahorita calculamos esto, que es la resta de cada punto medio menos la media, que es lo que hicimos aquí. Aquí ya lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? Era la media, la marca de clase, menos la media. Y la media nosotros lo estamos tomando ya con el valor que calculamos para datos agrupados. De ahí salió esta columna y de aquí salieron estos datos. Ya nada más elevamos. Utilicé yo aquí ya los valores absolutos, pero no hay problema, se pueden utilizar también estos, que ya sabemos que elevándolo al cuadrado pues nos van a dar todos positivos. Ya tenemos esta columna, pero nos dice, todavía tienes que multiplicar la frecuencia por cada operación que hiciste en cada intervalo. Y aquí está, me está diciendo, multiplica la frecuencia por cada valor absoluto elevado al cuadrado. ¿Y qué va a hacer? Yo voy a multiplicar mi frecuencia, la frecuencia que le corresponde a cada intervalo, por operación que yo hice. Entonces lo único que vamos a hacer va a ser esto. Es igual a mi frecuencia por este valor que ya encontramos. Y ahí tengo mi resultado. Y a cada uno de esos le voy encontrando el valor y ya tenemos aquí la sumatoria. ¿Se acuerdan que para cómo realizar la sumatoria? Aquí nada más es aplicar esta autosuma y les va a seleccionar los valores que identifique arriba en esa columna. Si están bien seleccionadas las celdas, nada, dan enter y les va a dar ahí el resultado. Y de eso ya tenemos entonces la parte de arriba, el numerador, nos falta el denominador. Tenemos ya toda esa expresión que es 4259 y nos falta dividirlo entre n-1. Nos vamos aquí en varianza y ya tenemos este valor que es 4259.60, que es la celda L32, y le vamos a restar el total de datos de la muestra, que son 90, menos 1, aquí está. Lo voy a hacer paso a paso. Va a ser igual a, me está diciendo, vas a dividir toda esta sumatoria entre n-1. Entonces va a ser este valor, L32, que es la sumatoria de esta columna, y lo voy a dividir entre, me acuerdo del paréntesis porque quiero que haga esta operación primero, antes de la división, n, que es 90, y le voy a restar 1. Si lo tengo que poner como cierro el paréntesis y ahí ya tengo, le voy a pedir también aquí que sean 2 decimales, tenemos 47.86 y vean cómo hay una diferencia, igual que cuando calculamos media, mediana y moda con estas medidas de tendencia central calculados con los datos naturales. Aquí en la varianza obtuve 47.86 y la varianza tuvo una variación de algunos decimales, pero sí cambia un poco. 47.45 me dio calculado con los datos de tabla directo, y ya al hacer en intervalos o datos agrupados me está dando 47.86.
Y luego la desviación estándar para muestra, nos interesa, que nos dice, lo único que tienes que hacer es sacar raíz cuadrada a tu varianza. Así es que la desviación estándar, lo único que hacemos es la raíz cuadrada de la raíz de, a ver qué hice, L32. Lo fui haciendo con paso a paso, pero vean, aquí ustedes pueden hacerlo con esta fórmula, que es nada más sacar raíz de este valor, y ahí tenemos ya el resultado, 692. O lo pueden hacer con todo. A ver, déjenme ver si tengo en la presentación la varianza. Bueno, dice, la varianza es otro parámetro utilizado para medir la dispersión de los valores de una variable respecto a la media, y corresponde a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Cuando estemos ya en la gráfica van a poder visualizar. En la siguiente clase se los voy a exponer para que lo puedan entender mejor. Y bueno, el último es el coeficiente de variación, pero vean, ustedes si calculan la varianza, lo único que van a hacer después es sacarle raíz cuadrada a este valor y automáticamente van a obtener la desviación estándar. Aquí yo lo fui haciendo con otra fórmula que es más larga, pero si ya obtuvieron la varianza, pues es más fácil aplicar raíz cuadrada a ese valor y ya tenemos la desviación estándar. Aquí la fórmula que nos dice, vas a sacar raíz cuadrada a lo que hice con la varianza. Aquí realmente lo que estoy calculando es la varianza, que sería L32, que es el mismo valor que utilizamos para la varianza, ¿se recuerdan? Entre la resta de mi número de datos menos 1, y a eso le estoy sacando raíz. Por eso me está dando el mismo valor que aquí. Es como si le hubiera sacado una raíz desglosada a todos los pasos, pero háganlo de esa manera, no cualquiera de las dos, pero si ya tienen la varianza, pues nada más hagan raíz cuadrada del valor que les dio la varianza y ya tenemos la desviación estándar o típica, que es 6.92. También tenemos una pequeña variación de algunos decimales, se acercan mucho, pero sí cambian. Me interesa que ustedes aprendan el procedimiento de estas columnas, porque esto se tiene en clase, lo hacemos en cuaderno, es decir, ustedes con calculadora, y es más laborioso. Aquí lo están haciendo con ayuda del programa, pero me interesa que aprendan el procedimiento. Así es que nada más nos falta aquí el coeficiente de variación. Permite determinar la razón existente entre la desviación estándar y la media, y se denota cómo se ve. El coeficiente de variación permite decidir con mayor claridad sobre la dispersión de los datos. Se expresa en porcentaje. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Determinar la razón existente entre la desviación estándar y la media. Vamos a resolver. Vamos a poner por aquí coeficiente de variación. Según la definición, nos está diciendo razón, es decir, vamos a tener una división entre la desviación estándar y la media. Así es que vamos a... ¿Dónde está mi desviación estándar? Aquí. Y entre la media. Si yo lo quiero expresar a porcentaje, va a ser por 100. Y entonces yo tengo mi coeficiente de variación de 38.93%. Ese coeficiente de variación, como dice la definición,
nos va a dar mayor claridad sobre la dispersión de los datos. Aquí me está diciendo que yo tengo una dispersión desde la media y hasta las desviaciones estándar de 38.93%. Aquí lo vamos a lo mejor lo sube a 94, 38.94%. Y de esa manera ya tenemos nuestras medidas de dispersión. Otra vez, y como conclusión, ¿para qué nos van a servir las medidas de dispersión? Nos dan información de cómo están de dispersos los datos bajo la curva o la campana de Gauss, y si tienen también o si están teniendo un comportamiento normal. Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ahorita quiero que aprendan a calcular eso. Repito el ejercicio. Para regresando de vacaciones, esta sería la clase del viernes 3 de abril, y entonces regresando de vacaciones, que es el día 22, el miércoles 22, ustedes me van a entregar este ejercicio, que es del libro de Estadística para las Ciencias Sociales del Comportamiento y de la Salud, en donde la tabla está en la página 25, y lo van a hacer. Aquí yo lo calculé con estas fórmulas y mi amplitud me dio de 5, pero ustedes calcúlenlo para una amplitud de 3, por favor, y hagan todo este procedimiento. Calculen media, mediana y moda para datos agrupados, y también desviación media, desviación estándar, rango, varianza y coeficiente de variación para datos agrupados, y lo envían ahí a la plataforma de UAM. Si hay dudas, ustedes publíquenlas ahí o en el Classroom, y las voy a tratar de ir solucionando. ¿Sí? Espero que estén muy bien. Por hoy terminamos nuestra clase. Pásenla muy bien. Antes de despedirnos, en la clase anterior estuvimos haciendo una comparación con, como este ejercicio está resuelto en el libro, pero con otros intervalos. Vamos a revisar qué es lo que ocurrió para el cálculo de estas medidas de dispersión con unos límites inferiores reales que eran diferentes. ¿Se acuerdan que en el libro tenía 4.5 hasta 9.5? Tenían la misma amplitud, pero tenían 8. Yo tengo 7 intervalos, ellos tenían 8 en el libro. Vamos a ver. Aquí, vean, en la desviación media con 8 intervalos. Aquí está la otra parte de la tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Y con esta sumatoria fueron haciendo el mismo proceso que ahorita les expliqué en Excel. Fueron obteniendo las columnas, ¿verdad? Aquí estaba la frecuencia por el valor absoluto de la resta entre la marca de clase o punto medio menos la media. Y a todo eso le sacaron el valor absoluto, le hicieron sumatoria y la dividieron entre el total de los datos. Aquí obtuvieron una desviación media de 5.14 y nosotros obtuvimos de 5.48. Eso mismo quiero que observen cuando ustedes tengan otros intervalos. Van a tener más intervalos porque su amplitud es menor, y vamos a ver qué es lo que encuentran. Y después para la desviación típica o desviación estándar fueron haciendo el mismo proceso. A ellos les dio 7.028 de desviación estándar, y a nosotros 6.92. También tuvimos una variación. Ambos resultados, o bueno, los 3 resultados son correctos. Estos son correctos porque están obtenidos de aquí, pero yo les estoy pidiendo que lo calculen de aquí. Estos resultados están bien, y estos resultados que presenta el libro están bien, pero tenemos variación por la consideración que hemos estado viendo aquí de que las frecuencias se alteran cuando yo tengo otros intervalos, y ya obviamente las multiplicaciones y las sumatorias van a ser
similares, pero van a tener diferencias, a lo mejor en algunas unidades de aquí. Y la varianza, ellos calcularon primero la desviación estándar, y la varianza sería elevar al cuadrado mi desviación típica, que sería la forma inversa de como lo vimos. Nosotros obtuvimos la varianza primero y luego le sacamos raíz cuadrada, y de esa manera obtuvimos aquí la varianza. Primero obtuvimos la varianza y de ahí nada más sacamos raíz. Ellos obtuvieron, el libro obtuvo primero la desviación típica y de ahí lo elevaron al cuadrado y obtuvieron la varianza. A nosotros nos dio 47.86 y en el libro tiene 49.39. Están correctos todos estos cálculos, pero vean a ustedes qué es lo que les da, es lo que me interesa. Entonces me lo reportan, me envían en Excel su trabajo, por favor, y tengan muy buenas vacaciones. Les envío un abrazo.